En vez de ayudarnos para llevar verdaderamente la palabra de Dios, ¿Usted se ha se vuelto, incluye en esos que no están llevando la palabra de Dios o solo viene a calumniar a alguien? no, simplemente estamos, bueno, todos estamos para llevar la palabra de Dios y que, Sí, pero usted dijo que en las redes sociales sí, o no sea, es que estamos haciendo lo... Usted se incluye, me imagino, ¿verdad? los incluimos porque ciertamente todos utilizamos las redes sociales de una u Correcto, otra forma. pero ¿por qué no me habla solo de usted? ¿Por qué usted incluye a los demás, los mete en el mismo paquete con usted? Solamente le tengo una pregunta. Eso es lo que estoy esperando. Muchas veces se ha hablado de que lo tenemos en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la pregunta sería, nosotros hablamos de que nosotros somos tripartitos, no somos tres personas. Ajá. En primer lugar tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto o no? ¿O es mentira eso? Yo no sé, usted es el que cree eso, yo no creo eso. Entonces, cuando usted muere, el cuerpo se iría para el cielo. El cuerpo, ¿para qué quiere Dios cuerpos muertos allá? Por eso, entonces, el No, cuerpo es pero parte espérate, porque debe de tener una razón por la pregunta. ¿Tú no, crees que Dios quiere cuerpos muertos allá? no, es Y que, entonces, bueno, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué me preguntas eso? porque para explicar la Biblia no necesitamos eh, poner nuestros argumentos, es con lo que Eso Dios es lo nos que ha estoy dejado. mirando. ¿Por qué usted pone sus propios argumentos? No, porque es lo que Dios nos ha dejado. Bueno, Ah, o sea, nosotros Dios le ha permitido a usted que usted ponga los argumentos que quiera. no, nos ha dejado los ejemplos. Por ejemplo, Por ejemplo, yo le voy por a ejemplo. decir una cosa y me la contesta. Si yo saco un vaso de agua del mar y lo traigo a mi casa, ese vaso de agua que tengo en mi casa, ¿es mar o dejó de ser mar? Que si el vaso de agua, no es un vaso de agua traída del mar. Pero ¿es mar o ya no es mar? Es agua del mar. ¿O es mar? ¿Usted tendría un mar en su casa usted? No, por eso le digo. No, pero sí, yo le contesté, es un vaso de agua del mar. Pero ahora va para usted la pregunta. Pero Si usted escuche, señor, escuche, ya lo escuché bastante. Y hasta el ujú, momento no me ha presentado nada coherente con lo que yo pueda decir, wow. Pregunta para usted, ¿es usted trinitario? ¿Sí o no? sí lo soy. ¿Por qué? Porque yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso lo convierte en trinitario. Sí, Entonces, Dios es tres dioses. no, Pero ¿qué significa no. trinitario? ¿De dónde viene la palabra trinitario? ¿De dónde viene? Es que Tri. esa palabra, según usted, porque No, es no, no, la que, señor, te acabo de hacer una pregunta. ¿Por qué no abordas lo que te estoy preguntando? ¿De dónde viene la palabra trinitario? ¿De dónde viene? ¿De es uno o que de tres? yo creo en el Padre, Voy en a el volverle a Hijo preguntar porque y en el esta es la última Espíritu. vez y lo bajo. Pregunta para usted. La No sé, palabra Trinidad, ¿es porque son tres o porque solo son uno? es uno. Pero ¿por qué la palabra trinitario entonces? Trinitario. Es como que le diga a ¿No usted, pues, notas que te estás contradiciendo? no, no, es, Pregunta para usted. ¿Usted cree en un solo Dios o cree en el Dios trinitario? ¿En cuál cree usted? es que si me deja hablar, le voy a contestar, pero es que usted, Conteste la pregunta si yo estoy permitido. Por eso le pregunto para que hable. Contésteme la pregunta. ¿Usted cree en un solo Dios o en el Dios trinitario? ¿En cuál cree yo, usted? yo creo en un solo Dios, Muchas gracias, yo también. Por eso es que no soy trinitario. pero creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo no le estoy diciendo que usted no pueda creer en eso. Pero Entonces, sí tiene que tener claro. Juan 17:3. ¿Me lo puede leer? ¿Tiene Biblia? no léame usted mejor Biblia, porque Bueno, Juan yo sé, 17:3 dice Juan 17:3. Y esta, es más, se lo voy a poner en la pantalla. Aquí se lo pongo ahorita. ¿Me lo puede leer? Ahí está, ¿eh? ¿Me lo puede leer? Ahora sí lo tiene. No hay excusa. Ahí está. Léamelo. Aquí está, mire. Ahí está, ¿eh? Míralo ahí.
Muy bien. Adelante, Carlos Maradiaga. Carlos Sí, Maradiaga. buenas Hola. noches, le bendiga. Paz. ¿Qué tal? Buenas noches, le bendiga, hermano. Saludos. ¿Cómo estamos? Todo bien. Estaba escuchando igual. Estaba escuchando el tema de los trinitarios. Es que lo que pasa es que el problema es que la Biblia no dice trinitario, la Biblia solo dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los que llaman trinitarios son las personas que lo llaman como tres, ¿verdad? Pero la verdad que Dios es un solo Padre. La diferencia es que Él se manifestó en carne y en espíritu. Ahora dame Esa el es la única versículo. diferencia, Carlos, pero ahora me Dios es tienes el que dar el mismo. versículo. Versículo de qué quiere que le dé. De lo que acabas de decir. Bueno, correcto, mire, dice la Biblia, bueno, es que mire, yo estoy en al trabajo ahorita, yo no tengo la Biblia a mano, pero de la parte que usted me está diciendo de usted cabe decir que usted cree en un solo Dios, yo comparto con usted porque Dios es Correcto, pero uno, yo creo en ¿verdad? el Es Dios de la uno. Biblia, no el Dios de la Trinidad. Correcto, sí, es que el Dios de la Biblia solo es El uno. Dios Lo de la que pasa como Biblia, está. el Dios de la Biblia es el Dios del Señor Jesucristo. Yo creo en el Dios del Correcto, Señor correcto, Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía Dios. Ese correcto, Dios del Señor Jesucristo, ese es el Dios en que yo creo. Jesucristo no es Dios. Yo creo en el Dios de correcto, Él. Jesucristo no correcto, es sí, es Dios. el mismo. Oh, Jesucristo es el mismo Padre. Es correcto, es correcto. No, no, o sea que me dice que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pero yo le pedí el versículo y no va a poder dármelo. Le pregunto yo a usted, Correcto, mire, en este momento, bueno, lo Jesucristo, voy a seguir. Jesucristo, ¿es el Padre? ¿El mismo Padre? Según la Biblia, sí. Ahora deme el versículo. Dice la Biblia, en el principio era el verbo en San Juan 1, creo que es 1, Muy bien, 1:8 vamos a está, ¿verdad? deambular. Siga trabajando O ahí. 1. Siga trabajando. Siga trabajando. Sale mejor que siga trabajando porque parece que tenemos un problema. Cuando le pido el versículo empieza a deambular, a deambular, a deambular. Pero cuando se trata de dar el versículo, eso es lo que quiero, que cuando alguien diga eso, tiene que dar el versículo. Cuando la persona diga Exacto, eso, tiene que dar el versículo. Porque correcto, Señor. eso es lo que queremos, el versículo. No queremos que deambule, no queremos que deambule por ningún lugar. Adelante, Vilma. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Saludos. Estoy oyendo, estoy escuchando la conversación. Yo, pues, soy de la Iglesia del Nombre. Creo en un Dios todopoderoso que es Jesucristo. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Sabemos que Dios es Jesucristo. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo o es el Padre? Yo lo exactamente. Correcto. O sea, el Padre se llama Jesucristo. Así es. ¿Y cómo se llama el Hijo? ¿Me puede decir cómo se llama el Hijo de Jesucristo? Lo que yo tengo entendido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oh, pero pare un poquito, Vilma. Me acaba de decir que Jesucristo es el Padre, pero ahora me dice que Jesucristo tiene Padre. No. Quizás Aclárenos esa situación. quizás me entendió mal. No me expresé, pero quiero decirte que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Sí, eso yo sé que Vilma, yo sé, número uno, que lo tienes que decir. Y es... Yo sé, escucha, Vilma, ya. escúchame. Ya, Sé que perdón. lo tienes que decir, sé que lo debes de decir y lo quieres decir. Pero eso no son lo que yo te estoy preguntando. Yo te estoy preguntando por versículos bíblicos. ¿Tú me podrías dar un versículo donde diga que Jesucristo escucha, es el Padre? ¿Tú podrías hacer eso por mí?
Solamente quiero decirte que cuando no te voy a decir el versículo ahorita que no tengo mi Biblia aquí, pero si lo puedes, tú eres muy inteligente. Hay un versículo que dice, cuando le preguntan a Jesucristo, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesucristo les dijo, ¿tanto tiempo has estado conmigo y no me has conocido? ¿Qué les quiso dar a entender ahí? Que Él era el Padre. ¿Entiendes? Oye Israel, Jehová, tu Dios, uno es y uno su nombre, y ese nombre es Jesucristo. Ok, eso que me citaste está en el Shema, ¿verdad? En Deuteronomio 6, ¿correcto? No te puedo decir si sí, te mentiría porque no tengo. Correcto, pero eso está en Deuteronomio 6, el Shema Israel. Entonces, ese Dios que está en el Shema, ese Dios, ¿es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Así es. Correcto. ¿Tienes una Biblia contigo? Sí la tengo, pero creo que la tengo en mi carro. La dejé en mi carro. ¿No tienes otro teléfono? ¿No tienes alguna forma? Te voy a poner un versículo en la pantalla. Permíteme Claro un segundo, que sí. te voy a poner un versículo en la pantalla. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es Jesús, ¿correcto? Exacto, exactamente. Perfecto. Te voy a poner un versículo en la pantalla. Dame un segundito. Ujú. Ok, le voy a poner un versículo en la pantalla. ¿Me lo puede leer? ¿Lo puede ver, Vilma? ¿Puede ver ese versículo? El versículo 13, Hechos 3, versículo 13. Te puedo ver el que está en inglés más o menos, pero ¿Este lo puede ver? Este el otro versículo. no. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios, pero ahí después lo demás no se alcanza a ver, está cortado. Está tapado, perdón. No lo puede ver. No lo puedo. Lo voy a hacer mejor. Dame un segundito, le voy a hacer otra vez. Está igual. ¿Ahora lo puedes ver? Ok, ahora sí lo miras? Sí. Ahora léamelo. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, oh glorificados a siervo Jesús, el cual vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Yo quiero que te enfoques que dice, el Dios de Abraham, el Dios de de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis. Pregunta, ¿quién resucitó a Jesús? Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Ok, ¿correcto? pero ahorita yo te voy a Vilma, voy a escuchar. no corras. Pregunta, ¿el Dios que resucitó a Jesucristo es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob según este texto? Así es. Correcto. ¿Quién resucitó a Jesucristo, Vilma? Dios. Correcto. Entonces no es el mismo. Pero te voy a decir algo. Para un segundito. Ok. Entonces, ¿dice ese texto que se resucitó a sí mismo? ¿O lo resucitó el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Lo resucitó Dios. Entonces, entonces Jesucristo tuvo que ser resucitado por otro. Pero te voy a decir algo.
O sea, ¿me estás negando el texto, Vilma? No, para nada. Entonces, Vilma, en ese texto, ¿quién resucitó a Jesucristo? Dios. Correcto. Entonces, Dios resucitó a un muerto, ¿correcto? Exacto. Entonces, ¿cómo es que son el mismo? Pero te voy a decir algo. Quiero que me entiendas. Dios es espíritu. Sí, correcto, Vilma, yo sé todo eso, pero eso no te escapas, que aquí está diciendo que Dios, ya sé que es espíritu, resucitó a un hombre que estaba muerto, ¿o no? Exacto. Pero mi pregunta es, o sea que tú crees que, que Dios, ¿cómo te dijera yo? Hay otro que existe para ti antes de Jesucristo. Yo lo entiendo que hay otro, pero Vilma, nadie lo ha visto. Cuando Jesucristo Nadie lo estaba ha muerto, visto escucha, porque Vilma, Dios Vilma, es espíritu y los que le adoran. Vilma, Ya, cuando te Jesucristo escucho. murió, ¿por cuánto tiempo estuvo muerto? Por 3 días. ¿Y Dios estaba vivo cuando Jesucristo estaba muerto? Estaba vivo, pero nunca se mostró. Pero estaba vivo Dios, ¿verdad que Dios sí estaba vivo, verdad? Estaba vivo porque Pero él es Jesucristo estaba espíritu. muerto, pero Jesucristo estaba muerto. Exacto, 3 Correcto. días. Entonces, pues, escucha, para que Jesucristo resucitara, ¿necesitó que Dios lo resucitara? Para que le diera el soplo de vida. O sea, pero fue Dios que lo resucitó. Fue Dios que lo resucitó. Correcto. Pero, Entonces, Vilma, ahí tienes dos. pero nadie lo ha visto. Pues si ese no es el punto aquí. El punto es que son dos. Porque Dios es Vilma, espíritu. La Biblia lo dice. yo sé que tú tienes una cartilla que debes de apegarte a ella, pero está refutada, Vilma. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Yo no estoy diciendo que Dios no es espíritu. ¿En qué momento dije que Dios no es espíritu? O sea que tú crees que Dios existe y Jesucristo son dos. Y no te lo dice el texto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su siervo Jesús. Pero ¿No te estás voy a notando dejar, que son dos? te voy a dejar esto por último. En ese texto Yo hay creo dos. que- Vilma, yo creo no que me en Dios importa lo es- que usted cree, es lo No. que el texto diga. Lo Yo que el creo texto que diga. solamente es uno y ese, porque Bye bye. Ahí está, digo. No podemos ir más allá porque ¿cómo es posible que la persona estoy y le hablo y le presento texto y le presento texto y ella sigue con la cartilla? Ella sigue con la mismita cartilla. La mismita cartilla. Que ella tiene que decir eso, tiene que decir eso y tiene que decir eso y tiene que decir eso. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. Tiene que decir eso y volverlo a decir y volverlo a decir y volverlo a decir. ¿Por qué lo tiene que decir? Por lo que tiene que decir. La gente tiene que negar la Biblia. Por ahí escucho a todo mundo hablando de que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. ¿Y cuál es la prueba que tienen? Ninguna. Porque si el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, entonces lo del Antiguo Testamento... Te fuiste, Selvin. Se cortó tu comentario. Ya estás. Ok. Toda la gente que ha venido aquí, toda la gente que ha venido aquí, todos los que vienen aquí, tienen el mismo problema, negar el texto. Negar el texto. La señora Vilma se le da la oportunidad, pero ella niega los versículos. Le estoy mostrando el versículo tan claro, pero tan claro, el versículo está tan claro, pero ella dice que solo es uno, ¿eh? Cuando está mirando que el texto dice que hay dos, hay uno que estaba muerto y hay otro que lo resucita. Por eso ahí lo meto. Adelante, Jorge. Óigame, increíble. Es increíble lo que pasa. Se da cuenta ella que no puede refutarte por el texto y entonces te empieza a hablar de lo que ella cree. Señora, no nos interesa lo que usted cree, nos interesa el texto. Increíble. Oye, muchos saludos, mi hermano. Subí un momentito para poderte dar unas palabras. Estaba oyendo lo que estabas planteando.
Sé que tienes una posición dura, una vida dura, que la gente cercana cuando hablas del texto y de la Biblia, muchos te van a rechazar, pero también habemos muchos, hermanos, que te apreciamos, que te queremos, o no te sientas solo, ¿ok? Tienes un pueblo atrás también que te apoya y que estamos aquí para ti. Dios te bendiga mucho, papá. Amén. Saludos. A ver, ¿quién más está por ahí? Todo el que quiera subir ya sabe. Todo el que quiera subir, tenemos oportunidad para todos. Adelante. Beckles o Beck. Hola, Beck. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Sí, no, le estaba escuchando lo que estaban hablando, pero solo tenía un poco de curiosidad, quería hacerle una pregunta. Claro, no hay ningún problema. Ok, si Jesús creció con madres judías, hizo la circuncisión a los 8 días, leía la Torá, practicaba la Torá, iba a la sinagoga. ¿Por qué por qué el Nuevo Testamento apoya la ley? ¿Cuál es su pregunta? No, esa es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si ustedes siguen a Jesús y Jesús practicaba el judaísmo, fue la circuncisión cuando tenía 8 días, practicaba Torá, leía Torá. ¿La circuncisión, él decidió hacérsela? Bueno, está bien, pero bueno, era su... Beck, ¿por qué no puedes platicar conmigo? Solo quieres tirar tu basura, pero no quieres que yo hable contigo. Hablando. ¿Sí me entiendes? Pero si No estás hablando porque me estás impidiendo preguntarte. Pero Te pregunto, ¿Jesucristo se circuncidó por sí mismo? Se supone que no, tenía 8 días de nacido. Entonces, ¿quién lo circuncidó a él? Por eso le dije, creció en el judaísmo. Contesta la pregunta. ¿Quién lo circuncidó? Pues sus padres. Correcto. Ahora párale ahí un segundito. Párale ahí un segundito. Okay. ¿Me puedes dar un versículo en el Nuevo Testamento donde se mande a los gentiles a ser circuncidados? Tienes 2 minutos para darme el versículo a partir de ahora. Ok, no sé. Si, supuestamente por eso fue la pregunta. O sea, no tienes un versículo bíblico, pero quieres hablar. Te lo puedo decir. ¿Cuál es el versículo? Dámelo, ¿cuál es? Lo voy a poner en la pantalla. Lo voy a poner en la pantalla. A eso ustedes le llaman el nuevo pacto. Están aboliendo la ley. Beck, ¿por qué? ¿Tú crees que con tus acusaciones me estás refutando? No, ¿Estás no, quedando en evidencia que no tienes Biblia? No, pero yo... Sí, claro. Con tu actitud y tu acusaciones, estás probando mi punto. Porque yo te estoy diciendo, tienes 2 minutos para que busques un texto bíblico que diga que los gentiles deben de ser circuncidados. Y vuelves a acusarme a mí. ¿No tienes otra manera de hablar? ¿Solo con acusaciones? No importa quién entre por esta ventana. Ignacio, ¿se acuerda cómo lo digo yo? No importa quién entre por estas ventanillas aquí. Exacto, sí. No importa qué tan malo seas. No importa qué tan académico seas. No importa qué tan erudito sea usted. Aquí va a chocar con roca, ¿sabe por qué? Porque no me interesa el nivel académico que usted tenga. Preocúpese de una cosa. Si usted se llama cristiano, sea cristiano. Si quiere compartir Biblia, compartamos Biblia. Pero una cosa no puede hacer usted aquí. Al nomás que usted me ataca a nivel personal, usted va patitas para afuera. Se va para otro lado con toda su basura. Como está acostumbrado. A que cuando ya no tiene argumentos, solo atacar personalmente. Así me están atacando en las redes sociales. Porque no tienen ni así de Biblia para poderme enfrentar. Y subir y diga, yo quiero debatir contigo este punto. No, si lo fácil es ponerse en una red social, buscar un video de alguien y ofender a la gente. Yo cuando saco un video, saco de lo que tú dices, lo posteo en mi plataforma y explico. Como el video que le hice a Argemiro. Yo le hice el video a Argemiro, pero lo que yo estoy haciendo, estoy refutándole su punto. Yo no estoy hablando, ni siquiera sé quién es ese hombre,
No sé quién es. Entonces yo lo que hago es esto que tengo aquí, miren, el hombre dijo esto, él dijo esto, y yo tomo su palabra y después explico en qué está equivocado. Miren, miren qué facilito. Entonces le voy a dar play, miren lo que dijo. No habían aprendido nada nuevo. Y habían allí, dice, gentiles, judíos de todas las nacionalidades, y escuchaban el mensaje. ¿Qué mensaje escuchaban? La Torah. Según. Entonces, después yo me dedico 6 minutos a explicar que el hombre dice que en el día de Pentecostés, lo que Pedro estaba exponiendo era un mensaje de la Torá. Entonces, él dice que era un mensaje de la Torá. Si Pedro, yo dedico a explicarme que si Pedro está explicando o hablando un mensaje de la Torá, una porción de la Torá, mi primer pregunta para el señor Argemiro y todos los judaizantes que estén con él es la siguiente. ¿Qué es la Torá? ¿Hay algún judaizante aquí abajo que me diga qué es la Torá? Si son los 39 libros del Antiguo Testamento o son los primeros 5. Por favor, yo necesito que alguien conteste, por favor. Que alguien tenga la cordura. ¿Qué es Torah? ¿Alguien me lo pone en los comentarios ahí? ¿Cinco dijo alguien ahí? ¿La Torah son los 39 libros del Antiguo Testamento? ¿O son 5 libros? Beck. Vamos, hermano, no importa de qué creencia es usted, solo dígame lo que usted, la Torah es la ley. ¿Cuál es la ley? ¿Todo el Antiguo Testamento o 5 libros? No sé. Para empezar, por ahí me tendría que decir el señor Argemiro, me tendría que decir a mí que Pedro mencionó los 5 libros de la Torah en su discurso en el día de Pentecostés. Pues resulta que si hubiese sido, vaya, mira el video aquí en mi portal, en el primer video, que si hubiese sido una instrucción de la ley que Pedro está dando en el día de Pentecostés, no hubiera ocurrido esto. Los judíos que estaban ahí presentes se están burlando de ellos. ¿Cómo lo comprobamos? Hechos de los Apóstoles. Es que no se la terminan de comer aquí. Mire. Dice en el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 5, en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos. Dice todo eso. Y cuando se produjo el gran estruendo, se juntó una multitud de ¿quién? De judíos. Y en verso 7 estaban todos atónitos, asombrados y decían, miraban, ¿no son estos galileos los que hablan? Ahí ven la primera sorpresa de ellos. Pareciera que no es un mensaje de la Torah que está dando Pedro. ¿De qué está hablando Pedro? Pedro está hablando de las buenas nuevas de salvación, que fueron traídas a través de Jesucristo, no a través de Moisés. Entonces, en el versículo que nos concierne, aquí en este texto, verso 12, todos estaban atónitos y perplejos y se decían los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Ah, pero Pedro estaba dando una instrucción de la ley. Pero si eran judíos, ¿no conocían lo que Pedro estaba hablando? Pero el problema que Argemiro en su video dice que no estaba dando nada nuevo. ¿Quiere escuchar el video nuevamente? Él dice, no. Maestro, Oiga. no habían aprendido nada nuevo. Y no habían aprendido nada nuevo. Y habían allí. No habían aprendido nada nuevo. Y no habían aprendido nada nuevo. Y habían allí, dice, gentiles, judíos de todas las naciones. Ignacio, ¿admite él que habían judíos ahí, sí o no? Sí, Selvin. Él admite que eran judíos, pero que Pedro no estaba hablando nada nuevo. Si Pedro no estaba hablando nada nuevo, entonces estos judíos sabían de lo que Pedro estaba hablando. Entonces, en el contexto, sabemos que es mentira lo que este hombre está diciendo. Porque en el contexto dice, pero otros burlándose decían, estos están llenos de vino nuevo. Pedro se para y les dice estas palabras. Estos no están embriagados como vosotros pensáis, puesto que solo son las 9 de la mañana. Pedro los está exhortando. A mí me parece que lo que ellos están haciendo está mal, están burlándose. Pero no que estaba enseñando de la Torah Pedro ahí en ese momento, ya que Pedro no hablaba nada nuevo.
Claro, porque para ellos no hay un pacto nuevo. Es el pacto renovado, el mismo pacto. Pero aquí es otra cosa lo que está pasando. En este texto dice que estaban burlándose. Esta no se la quitan de encima. Por eso es que ellos no pueden hacerle frente a esto. A esto, cuando ellos miran esto, que es una secta, que es peligroso, que somos antisemitas y todo, hablando todo ese montón de dolencias para que la gente venga y me ataque a mí y nos ataque a nosotros, sabiendo que lo único que estamos haciendo es exponer lo que le está diciendo. Pedro los exhorta, del versículo 14 los exhorta hasta el versículo 21. Los exhorta del versículo 14 al versículo 21. Del versículo 22 al versículo 36, Pedro, es que esto está de memoria, me lo sé. Pedro, del versículo 22 al versículo 36, les dice todo lo que ellos no entendían. Y les dice que Dios envió a Jesucristo. Les dice que Dios habló por medio de Jesucristo. Les dice que a este no lo conocieron y lo mataron y así estaban cumpliendo lo que Dios había dicho que harían. Y les predica algo que ellos no sabían. La pregunta siguiente, la tercera pregunta es, ¿Pedro estaba predicando la Torah? No. Estaba predicando lo que Jesucristo había enseñado. Y dice que eso que ellos estaban mirando en ese momento era lo que estaba escrito en Joel 2:29 al 32. No dice que estaba en los primeros 5 libros de la Biblia. Don Pilluyo puede subir acá, tenemos un diálogo. Si usted es cristiano, con mucho gusto podemos dialogar. Entonces Pedro termina exhortando a estos gentes. Mira, Ignacio, ¿qué sucede en el versículo 37 cuando Pedro termina en el versículo? Yo le puedo decir cómo está dividido el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué parte? Por eso yo me lo sé, la historia ahí, porque sé que está en una parte, que está en la otra parte. Yo aprendí como las parábolas. Jesús enseñó en parábolas, por eso yo me lo aprendo así, por historia. Del versículo 1 al versículo 4 es esto, del 4 al 9 tal cosa, pero del 9 al 14 es otra. Ok, entonces ya lo llevo. Ok, entonces, Pedro termina diciéndoles, en el versículo 37, cuando Pedro les explica lo que ellos no sabían. ¿Cómo era que no lo sabían si ellos estudiaban la Torá? Es porque no se trata de la Torá aquí. Todos los que se jactan de la ley, son los que menos la cumplen. Porque se jactan. ¡Uy, yo sí la cumplo! Yo sí la cumplo. Estos no la cumplen, nosotros sí la cumplimos. Todos los que se jactan. Y te llaman pecador, te llaman aquí, te calumnian, pero supuestamente la están cumpliendo. Ese es el problema que tienen. Ahora, en el versículo 37, estos hombres dicen unas cosas raras aquí. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro, el evangelista Pedro, siguiendo los pasos de su maestro, de ir a ser discípulos en todas las naciones, comenzando por la nación judía. Pedro comienza esa predicación en la primera nación que debe de predicar. Y dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Moisés para perdón de los pecados. He terminado, hablamos más después. Adelante, Beckles, si tienes algo más que agregar. ¿O Ignacio, quiere decir algo? No, ¿Qué dije? ¿Dije algo raro? ¿Dice algo raro? Yo puedo hablar, pero no me corte, porque yo le estoy hablando a usted con respeto. Yo no me Beck, yo no dije que usted me respetó, pero al momento que usted no me contesta mis preguntas, es irrespeto para mí. Un malentendido, señor. Bueno, espero que ya no lo haya, que usted venga entendido, ya no venga malentendido. ¿Cuál es su propuesta? ¿De qué vamos a hablar? No sé, yo estoy diciendo la verdad. Bueno, ahorita yo le escuché que usted dijo que Pedro no practicaba Torah, pero se supone que... No, espera, ¿ya eso es una mentira? No he dicho eso. Entonces, sí, bueno... Sí, ya viene con otro malentendido. ¿Sí notas que pones palabras por no oír lo que dije? Sí, está bien, yo entendí eso, bueno, está bien. Entonces, la pregunta que yo le dije, si Jesús, cuando le hizo la circuncisión, practicaba el judaísmo, leyó Torah, fue a la sinagoga de los 5 años, estudiaba con los mejores rabinos, sacerdotes de esa época. Se supone que sus discípulos también tienen que seguir Torah, porque no va a cambiar de la noche a la mañana cuando va a tener 33 años o... No permíteme, entonces páreme ahí un segundito. Cuando Jesucristo envió a los discípulos, escuche usted. ¿Sí? Cuando Jesucristo mandó a sus discípulos
¿Me podía decir en qué momento les dijo, vayan a las sinagogas a enseñar Torah? No sé si le digo realmente, pero No, sí. solo es una pregunta, si usted tiene conocimiento, porque usted... Lo puede decir. Beck, usted supone que como Jesús era judío, y usted dice que él practicaba judaísmo. No, él no practicaba judaísmo. Él obedecía a Dios. Judaísmo es una religión falsa. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Judaísmo lo fue y es una religión falsa. Bueno, está bien. Si usted lo quiere, respeto. No, es que eso es lo que es. Usted me tiene que probar lo contrario. Bueno, lo único que lo Aquí puedo voy. decir- Aquí va mi punto. Aquí va mi punto. Diga. Si Jesucristo estuviese enseñando judaísmo, escúcheme muy bien. Si Jesucristo hubiese estado enseñando judaísmo, escúcheme muy bien lo que voy a proponer. Cuando él mandó a sus discípulos a hacer discípulos, hubiera dicho, vayan todos a circuncidar, a guardar las fiestas y a hacer los sacrificios del templo. Pregunta, Beck, ¿eso fue lo que mandó a hacer? Bueno, en el Nuevo Testamento dice que eso está abolido, que no hay que seguirlo. Eso no fue lo que pregunté. Bueno, yo no sé si él dijo, pero no lo hace. Él lo hizo, pero si él quiere ¿Qué decir... fue lo que... Beck, ¿por qué lo bajé? No, pero yo te estoy respondiendo lo que yo sé. Bueno, lo voy a volver a bajar entonces porque ahora ya no puedo hablar con usted. Es incoherente que yo le pregunte, no tengo prejuicios contra usted. No tengo prejuicios contra personas. Tengo problemas con la doctrina y eso es lo que estoy atacando. Yo le acabo de hacer una pregunta a usted. Jesucristo cuando mandó a predicar a sus discípulos, los mandó a ser discípulos, los mandó a enseñar que se circuncidaran, los mandó a que guardaran la fiesta, que hicieran sacrificios, y usted se pone a hablar de otra cosa. Él lo practicó. Mi pregunta no fue si él lo practicó. Mi pregunta es si cuando él mandó a predicar, esas son las preguntas que yo le estoy enseñando a los hermanos acá, que le preguntan a los judaizantes. ¿Están poniendo atención, unitarios? ¿Unitarios? ¿Están poniendo atención ahí abajo? Aquí también, Ignacio. Aquí arriba. Sí, sí, claro. Cuando usted se choque con un judaizante y le diga, es que él era judío, él practicaba judaísmo, déjelo que lo diga. No le impida, déjelo que lo diga. Y luego usted le pregunta, yo sé que él era judío y lo practicó. Sí. Todos ellos practicaban y hacían sacrificios. Y hay una pregunta que también tiene que hacer. Después de la destrucción del templo, ¿los judíos seguían haciendo sacrificios? Solo le hace esa pregunta a usted. Tire la pregunta por ahí. Para los judaizantes. Estoy seguro que va a haber un silencio sepulturero. Y usted les pregunta, ¿por qué no hicieron sacrificio ya? No, porque ya no había templo. ¿Y sabes la razón por qué ya no hay templo? Porque fue destruido. ¿Y por qué fue destruido? Porque hubo un profeta llamado Jesucristo que habló la palabra de Dios y dijo que serían destruidos. Ese profeta se llamó Jesucristo. Pero como ellos no pueden entenderlo, porque ellos no creen que lo que habló Jesucristo es palabra de Dios, porque ellos dicen que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, ¿cómo podrían entender Lucas 21 del versículo 20 al versículo 24? ¿Cómo lo podían entender ellos si Jesús no es profeta, pues? ¿Cómo podían entender ellos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios y no creen que Hebreos 1, versículo 1 y versículo 2? ¿Cómo lo podían creer? En Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas. El escritor es un judío y dice que Dios ya habló por los profetas. Entonces, ¿eso es palabra de Dios? Claro que sí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿Dios habló por el Hijo? ¿Y dónde podemos? Pregunta para todos los unitarios acá. Y no importa que si usted es judaizante. Si los propios judaizantes me están mirando, se están desvelando conmigo. Qué bueno, estás escuchando palabra verdadera. Ahí viene otro a decirme que me tengo que arrepentir. Mira, hermano, si tú supieras un poquito de lo malo que yo era antes y cómo Dios me ha devuelto la vida, no vinieras de juzgador aquí, no vinieras de monja católica o de sacerdote católico condenando al infierno a la gente. Continúo. Si Dios habló, el verdadero bautismo es en el nombre de Jesucristo, el que murió por usted. Si Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, y eso que habló Dios por medio de los profetas era palabra de Dios, ¿por qué lo que Dios habló por medio de Jesucristo no es palabra de Dios? Si nota
Ignacio, si nota el súper pacatazo que se llevan estos judaizantes. Sí, Selvin, total. Letal, Total. letal, letal. Yo solo estoy haciendo estas cositas para mostrarle a los unitarios que quieren aprender la escritura correctamente. ¿Cómo es que lo que habló por los profetas sí es palabra de Dios, pero que lo que habló por el Hijo no es palabra de Dios? Ah, ya sé la respuesta que va a dar Argemiro. Es que Jesucristo no escribió ningún libro. En serio. ¿Ese es el argumento? Ese es el argumento. O sea, porque en el Antiguo Testamento tenga el nombre de un profeta, es que lo escribió ese profeta. Voy a hacerle una pregunta y con esto cierro la partecita esta. Pastor Jorge, abra tu micrófono. Estoy acá. Una preguntita. ¿Elías era profeta? Sí. Pero entonces no es profeta. Porque como él no escribió el libro de Elías. Exacto, un argumento tonto. ¿Y quién escribió lo que hizo el profeta Elías? ¿Alguien me pudiera contestar, por favor? Alguien abra la boca, digan algo. Los que están ahí abajo, abran el dedo y con... ¿Elías era profeta, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y quién escribió lo que Elías hizo? ¿Quién lo escribió? Me imagino, en el libro de Elías, Ignacio, escuche. En el libro, y vino la palabra de Jehová a Elías. Y Elías escribió. Y Elías escribió, y Elías escribió. Por lo tanto, el libro de Elías sí es palabra de Dios. Pero este es el problema, que todos los judaizantes creen. Yo no me refiero a los judíos de Israel, para que no dejen de la calumnia, decir que yo me estoy refiriendo a ellos. Yo tengo judíos que yo conozco personalmente, y me llevo con ellos, y saben lo que creo también. En el mundo unitario bíblico hay tanto judío unitario bíblico. Pero ellos dicen que yo odio a los judíos, dicen. No saben que lo que yo odio es la dogma que están engañando a la gente. Entonces, esta es la pregunta. Si usted a mí me dice que Elías era profeta, usted me tiene que decir dónde está el libro de Elías, lo que escribió Elías, ya que Elías era profeta. ¿Sí me entiende? ¿Natán era profeta? ¿Natán? Pastor Jorge, Natán era profeta, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Y el libro de Natán dónde está? ¿Y el libro de Natán dónde está? Juan el Bautista yo creo que era profeta. ¿Y dónde está el libro de Juan el Bautista? Muy buen punto, Selvin. Muy buen punto. No, un Como no excelente escribió punto. Jesús, como no escribió Jesús un libro, entonces lo desechan. Pero ¿cómo creen? Qué barbaridad. Yo les digo, yo soy un hombre feliz a mi manera. Yo no soy una persona que tengo amistades así, no. Yo a quien le llamo amigo mío es a mi hijo mayor, a Oliver. Tú eres mi amigo, le digo yo. What's up, friend, le digo yo. Él es mi amigo, le digo yo. Porque es mi hijo. Y la que tengo más cerca de mí es mi esposa. Es la que tengo todos los días conmigo. Es la que está en las buenas, en las malas, cuando hago algo malo, cuando hago algo bueno. Es la que me reprende, es la que me dice todo. Esa vocecita, ahí estoy con ella. Algunas cosas las hago que ella dice, otras cosas no. Igual, tal vez yo le digo cosas a ella que no las hace y me alegro cuando hace cosas. Nos llevamos, así nos llevamos. Entonces, vuelvo y le digo, soy una persona muy solitaria en eso de amistades y soy muy solitario. Pero a ustedes que están conmigo, que han estado conmigo desde el principio acá, son mis hermanos. ¿Notan la diferencia? No tengo una amistad donde yo me he conocido con ustedes. La amistad que yo tengo con ustedes es una amistad de adentro por el amor de Dios y mi hermandad con ustedes. Siento lo que sienten ustedes. Saludos, David. Siento lo que sienten ustedes. Cuando un hermano de ustedes tiene un problema familiar o un problema económico, un problema de enfermedad, yo quisiera ser el primero que estoy ahí para darle. Y a veces se me dificulta tanto porque el trabajo se me dificulta tanto. Y quisiera yo poder estar ahí, viajar, agarrar un avión y ir yo a moverme. No puedo. Entonces lo que hago es que cuento con mis hermanos, los 12 moderadores que yo tengo aquí. Tengo 30 moderadores, pero de esos son 12 personas más o menos, las más cercanas que tengo. Y yo consulto con ellos todos los días, yo me comunico con ellos, con esto, para todo.
Tal vez no les guste todo lo que yo digo, lo que yo hago. Está bien. A mí tampoco me gusta todo lo que ellos dicen, tampoco. Pero ¿sabe qué? Que al final del día, me quedo con las palabras de Jesucristo en Lucas capítulo 10, del versículo 19 en adelante. No os alegréis de las obras que podéis hacer, más bien regocijaos de que vuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Y al final del día, eso es lo más interesante para mí con mis hermanos. Al final del día eso es, de que yo puedo tener un problema, tal vez un enredito ahí con la hermana Yasmín, con el hermano José Padilla, de lo más cercano, lo que yo menciono, el hermano Billy, el hermano Ignacio, pero no es un prejuicio que yo tenga contra él. Espero que tampoco de ellos hacia mí, pero al final del día, mi propósito es que usted conozca la verdad. Es todo lo que yo quiero, al final del día. Les cuento mi historia de Ignacio. Usted sabe que me fui para Nueva York como un mes, ¿verdad? Como 20 días. ¿Sí se acuerda, va? Sí, Selvi. Sí, claro. Compartí con el hermano 20 días más o menos. Tan cercano, el que de los unitarios que he compartido más seguido. Claro, tengo otros unitarios acá cerca que he compartido más en el contexto de más tiempo. Pero con él esos 20 días estuve con él. Desayunaba con él, almorzaba con él y cenaba con él y trabajaba con él. Y su esposa y sus hijos, el cariño, ese cariño, yo lo sentí. Espero que ellos hayan sentido el mío también. Y les voy a contar una cosa, que en esta vida, de esto de ser unitario bíblico, es duro. Es duro. Porque nosotros no tenemos el apoyo de ninguna institución religiosa del mundo, ya sea cristiana o del judaísmo, no tenemos el apoyo. Porque nosotros somos esa resistencia que les hacemos el frente. Y somos poquitos contra ellos, que son millones. Somos poquitos nosotros. Lo que a nosotros nos respalda es que cuando nosotros hablamos, te hablamos de lo que está escrito. ¿Cómo me puede venir a decir una persona que Pedro no estaba dando algo nuevo al pueblo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? Cuando los que estaban ahí se tuvieron que arrepentir de lo pasado para venir a nueva vida a través del Mesías. Y esta gente está diciendo que no era algo nuevo. Claro, en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice, Dios hablando dice, haré una obra nueva en medio de vosotros. Solo tenemos que ir al libro de Habacuc para ir cerrando, a Ignacio. Atesoren. Habacuc, el libro de Habacuc. La ley pierde su poder. Habacuc 1:4. Sabiendo la existencia de estos textos, vamos a ver. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece. Porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Esto no se lo está hablando a los paganos, le está hablando a su pueblo. Observad entre las naciones y mirad, quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en vuestros días algo que aun si os contase, no los creerías. Escuchen esto, en el contexto que lo está hablando. ¿Y por qué lo está haciendo? Por dos cosas. La ley perdió su poder y el derecho no prevaleció. Los que se jactaban de la ley pervirtieron el derecho del pobre y el menesteroso. Solo vivían para engordarse a sí mismo con el poder adquirido por ser los líderes de Israel. Y por eso les trajo a los caldeos. Observad entre las naciones y mirad, quedado asombrado, atónito, porque yo haré en vuestros días algo que si aún se contase no lo creerías. He aquí que yo levanto los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será terrible y temible de sí mismo y derribará su derecho y su dignidad.
sus caballos, y empieza, son veloces más que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispararán haciendo cabriolas, tendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a la presa. Esta es la venida de los caldeos. Ahora, si usted escucha lo que acabo de leer, esto fue para cuando los caldeos. Pero si usted se va conmigo al libro de Isaías 43, versículo 18, note lo que sucede. Isaías 43, versículo 18. No os acordáis de las cosas pasadas ni consideráis las cosas antiguas. Aquí que yo hago una cosa nueva, pronto surgirá. No la conoceréis, otra vez os haré un camino en el desierto y ríos en el sequedal. Todas estas cosas, cuando Ignacio, para usted, si Dios dice que hará algo nuevo, ¿es algo viejo que va a hacer? Es No, lo mismo. es nuevo. Es algo nuevo, ¿no? Total. Pero este es el problema con los judaizantes. El texto dice que Dios hace algo nuevo, pero Dios dice, es lo mismo que ya existía. Él lo va a renovar, ¿no? Y se van a la raíz de la palabra y juguetean con los interlineales y le dan la vuelta, pero el propio texto te está dando la palabra correcta que usó el griego o el hebreo, pero ellos se van a la raíz de la palabra y te dan la raíz de la palabra original de donde viene. Le pongo un ejemplo. Si yo digo la palabra trabajar, significa que alguien dice, él va a trabajar. Está hablando que alguien va a ejercer algo, a trabajar. Entonces ellos, en vez de decir, para decirle ellos que no es que va a trabajar, sino que ya había trabajado, se van a la raíz de la palabra y viene de la palabra trabajo. Porque es de la raíz de la palabra trabajar. Trabajo. Ese es el pronombre. Trabajo. De la palabra trabajo viene la palabra trabajar, que viene el verbo. Entonces ellos ya no se van a la palabra alguien trabajará, sino que se van a la palabra trabajo. Y eso es lo que hacen el truquito cuando la palabra dice, he aquí que yo hago un pacto nuevo. Se van a la palabra harach, se van a la palabra brit harach, esa palabra, se van a la palabra, y ellos se van a la raíz que dice renovado, algo nuevo, y cosas, pero es la otra palabra, no la palabra que está en el texto. La palabra que está en el texto es la palabra nuevo. En el Nuevo Testamento aparece la palabra nuevo pacto, pero ellos dicen, no, es pacto renovado. Pero la palabra nuevo es la misma. Ignacio, lo raro que la palabra nueva es la misma palabra que está en Apocalipsis 21. Y miré la nueva Jerusalén. Entonces, ¿significa que es la Jerusalén vieja, Ignacio? No creo, ¿No? Silvi. No A mí me creo, parece no. que dice la nueva Jerusalén. Total, Cuando no Jesucristo puede ser. dice, ¿y mi nombre nuevo o es mi nombre viejo el que está diciendo ahí? Cuando el maestresala en Juan En la 2 joda. dice, mucha gente da el peor vino, ¿no? Pero vosotros habéis guardado el vino nuevo. ¿Había guardado el vino viejo? Nada Entonces, que ver. ¿sí me entiende? Cuando dice que él hará algo nuevo, cuando él dice que él hará algo nuevo, los judaizantes dicen, no, no es algo nuevo. Es otra cosa que quiere decir. Cuando en el Nuevo Testamento, este texto fue letal, cuando yo les di el texto a ustedes, el último 2 versículos de Hebreos 8. Dice, porque seré misericordioso en cuanto a sus iniquidades y jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, creo que lo voy a poner en la pantalla. Se me antoja ponerlo en la pantalla. Yo estoy seguro que ellos van a decir que como ahí no dice nuevo, ahí dice viejo, van a decir. Al decir nuevo, Hebreos 8, verso 13, al decir nuevo, ha declarado caduco al primero. Y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Aquí está la palabra viejo y está la palabra nuevo. Pero ellos creen que la palabra nuevo significa viejo. En tu cara te están engañando. En tu cara. En su propia cara se burlan de usted. Porque usted tiene 2 chivolotas que tienen. Hay unos que las tenemos más grandes que otras. Pero tiene 2.
si usaras esos dos ojos para que pudieras ver el texto que dice al decir nuevo, ha declarado caduco el primero. Y lo que se ha dado por viejo es anticuado y está a punto de desaparecer. ¿Cómo te puedes dejar engañar? Que ahí dice... Correcto. ¿Cómo te puedes dejar engañar que nuevo no significa nuevo? ¿Cómo te puedes dejar engañar cuando dice no se echa vino nuevo en odres viejos? Sino que el vino nuevo se eche en odreses nuevos. ¿Cómo es posible que tú creas que el texto está diciendo lo que a ti te están enseñando? Si el texto te está diciendo, está usando la palabra nuevo, pero a ti te dicen que nuevo no significa nuevo. ¿Por qué? Porque la gente prefiere alguien que le hable suavecito. Alguien que no sea fuerte, que no hable así como yo. La gente prefiere a una persona que no se deje engañar. Yo creo que estamos bien grandecitos. Ay, Max. Sí, hay un montón de profetas en el Antiguo Testamento que dice la Biblia que son profetas y ellos creen que son profetas. Pero ¿dónde está el libro de ese profeta? Lo escribió otro. Lo que ese profeta habló lo escribió otra persona. Pero si el profeta Jesús, no, él no escribió ningún libro. Él no escribió ningún libro. Por lo tanto, eso que está en el... Hola, Harold, mi hermano Harold, saludos. Lo que escribieron fue una recopilación de sus dichos que los quería conservar el pueblo. Pero eso no es palabra de Dios. ¿Cómo va a ser palabra de Dios? Mi hermano, cuidado, cuidado. No se dejen de engañar. Adelante, Enrique. Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? Saludos, bendiciones a todos. Tengo una pregunta para don Ignacio. Adelante. ¿Sí está por ahí? Aquí ¿Sí está estoy. por ahí? Hermano Ignacio, ¿cómo sigue? Aquí está. ¿Cómo sigue de sus heridas? ¿Ya está mejor? Por ahí escuché que lo maltrataron terriblemente. Al pobre anciano, así dijeron, al pobre anciano, es un anciano que está ahí y lo maltrataron horriblemente. Y yo digo, me preocupo, digo, estará bien, hermano Ignacio. ¿Cómo van sanando las heridas, hermano? Más fuerte que nunca y más contento. Que hablen, que digan. Eso es lo que les gusta hacer. No, tranquilo, estamos bien. Los que están mal son ellos, porque los que tienen en su corazón solamente fluye a través de su boca, hermano. Ese es el problema de ellos. Pues qué bueno verlo aquí, hermano, qué bueno verlo aquí. Eso quiere decir que hay mucha falsedad por ahí, ¿verdad? Es bueno verlo y saber que todo está bien entre nosotros. Todo hay mucha Amén. hermandad, mucho amor. Amén. Y que la unidad de la palabra nos tiene ahí, porque creemos lo que la Biblia dice. Y gracias a Dios que aprendemos mucho. Yo cada día aprendo, hermano. Aunque haya por ahí cosas que lo pongan a uno a pensar, siempre va a salir la palabra a relucir. Porque no es lo que sale de los labios, sino lo que uno lee, ¿verdad? Lo que nos tiene que llevar a la verdad. A mí me pueden estar diciendo aquí, pero si yo no lo leo en la palabra, ¿cómo lo voy a creer? Mas, sin embargo, cuando yo lo leo en la palabra y me doy cuenta, también analizando las cosas y poniéndome como en el lugar, digo, ¿cómo es que estos personajes que eran judíos de todas las naciones que habían venido, estaban escuchando la prédica de Pedro y que supuestamente estaba enseñando Torah? Enrique, lo voy a corregir un poquito. Estos llegaron ahí por el chisme. Al oír el estruendo, por eso llegaron. Ahí solo habían 120 creyentes
que creían en el único Dios verdadero y en el ungido, en el Mesías. Ellos creían en lo que el Mesías había traído. Los demás que llegaron fue todo el populacho, la curiosidad de la gente que estaba en las fiestas en Jerusalén, pero que Dios estaba haciendo una obra nueva en ellos. Y ellos llegaron por ese estruendo y llegan y les llaman la atención y empezaron a burlarse. Muchos, no todos, pero muchos de ellos estaban burlando de lo que miraban. ¿Sí me entiende? Continúe. Solo le quería aclarar ese puntito. Sí, se burlaban, pues, pero ¿se burlaban de lo que estaban hablando? Correcto. De lo que escuchaban, ¿no? Hicieron un sermón de la Torá, se estaban burlando de la Torá, ¿verdad? Y eso es imposible de creer, que siendo judíos de todas las naciones y con el temor y reverencia que ellos tenían a las cosas sagradas, que la Torah era algo sagrado para ellos, iban a estarse burlando. Entonces, pues la palabra, siempre leer el texto, nos aclara las cosas. Están Pero refutados. si nos quedamos con lo que escuchamos y copiamos lo que dicen, que es lo peor, después de tanto tiempo estar estudiando, analizando, y bendito sea Dios, alabado sea Dios, y después venir a decir uno mismo, decir, sí, la verdad que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Ahí eso sí es dejarse llevar como las olas del mar, que no tiene control, los lleva uno, el mar lleva las olas para donde quiere. Y así hay personas que se dejan llevar simplemente. Pero bueno, me alegro, hermano Ignacio, que todo está bien. Que ya salió al hospital. Ya salió después de esa paliza que le metieron. Oye, pero ¿cuándo fue eso? Ay, le comento mañana en privado, hermano Ignacio. Mire, don Ignacio, usted puede estar tan cerca de una persona, y confiar en ella. Y el siguiente día, ver una persona desconocida completamente. Por eso yo le repito, el bien y el mal, en el centro del bien y el mal, aquí está el bien y el mal. Si ve lo que queda ahí, eso que queda ahí, eso es una lucita, eso es lo que hay entre el bien y el mal. Es una línea muy delgada que la persona cranea, lo habla, y eso que habla, lo habla con las personas equivocadas. Lo habla con la persona que sabe que le va a dar por su lado. Y todavía cree que ella está en la verdad. Porque está diciendo cosas, pero ¿qué verdad tienes? ¿Cuál es la verdad que tienes? La verdad que tienes que cambiaste de parecer y todo lo que ahora crees que lo que creías estaba malo y que es mi culpa de lo que pasó aquí. Y que solo hables para criticar. En cambio, estas horas que yo llevo aquí, ¿cuánto llevo? Llevo 4 horas 20 minutos. He hablado de Biblia y de Biblia. Pero ellos pueden hacer 3 horas de live y solo hablan del Evangelio de Selvin. ¿Sabían ustedes que existe el Evangelio de Selvin en TikTok? Sí. El Evangelio de Selvin es predicado por judaizantes, trinitarios, unicitarios, testigos de Jehová. Sí, es predicado el Evangelio de Selvin. Es acerca de Selvin, el Evangelio acerca de Selvin. Y ellos son los mensajeros. Eso es lo que ellos hacen. Pero mi consejo para todos es que sigamos. Me dio tristeza ver a una persona involucrarse ahí. Y yo quería escribirle algo, pero me mantuve alejado. Me mantuve al margen porque, pues dice la palabra, el sabio ve el peligro y se aleja, ¿verdad? Me mantuve 100% de qué es lo que pasa, pero sabe que hay algo, sabe que algo pasa. Y subirse y ponerse de parte del lado que le convenía, porque como hablan el mismo idioma de Harahashun, Gachun Hashem, entonces me dio tristeza y pienso escribirle por privado que
pues mejor debe mantenerse al margen y no involucrarse, porque no pueden estar hablando de que hay que tener sabiduría para no entrar en conflictos, para no entrar en problemas con las personas. A mí me ha llamado la atención porque una vez estuve yo peleando con quién, ¿cómo se llama esta? Aquella mujer peleona que solía subir aquí. Tiene un nombre así de hebreo, no me acuerdo cómo se llama, que es como dominicana. No peleando así a insultos ni nada, ¿verdad? Pero sí, ella pensaba que yo era usted, que yo era el predicador, y me decía, que está allá abajo es Selvin, yo no sé por qué me odia, y ahí está diciendo que yo le muestre, yo no tengo que estábamos argumentando y él decía, no, pero no, es que hay que llevar las cosas en paz, ese es el problema, que uno tiene que tomar, cuando estamos compartiendo palabras, tenemos que estar en paz, no discutiendo, y verlo subir allá y ponerse de parte y también ser partícipe. Digo, ¿dónde quedó entonces sus palabras? Entonces, pues sí, hay que mantenernos, ¿verdad?, dentro de lo que es la escritura y sacarle el provecho, que es lo único que nos aprovecha, la escritura. Y es bueno que a todos los que suben aquí y no pueden mantener sus posturas con Biblia, pues lo sentimos mucho, no tienes versículos y lo que tú creas no nos va a convencer solo porque tú lo creas o lo digas. Tráenos los textos y aquí puedes venir con los textos que quieras. Y en la maratónica, pues, me refiero a la maratónica, ya es un, ¿cómo se dice? Una parte del en vivo, ¿verdad? La hora maratónica. Entonces ya en la hora maratónica hay que pedirles las pruebas de lo que hablan y no que vengan a que no, ahí en Juan 1.1, ahí dice que son 3, en Juan 1.1, o allá en Génesis 1.26, es la Trinidad hablando, ¿y dónde dice Trinidad? Es que sacan cada argumento, entonces no porque lo digan, tenemos que creerlo y se les piden los textos para seguir charlando, ¿verdad? Pero si no hay, ¿cómo se va a platicar así de Biblia sin respuestas a las preguntas, además? Gracias, hola, predicador. Denise, ¿no? ¿Todo está bien, Denise? Saludos. Odín, ¿qué tal? ¿Qué tal, predicador? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Saludos a todos los panelistas de esta noche y a los que están abajo. Predicador, una pregunta, es de Juan 16:13 en adelante. ¿Por qué dice ahí que el Espíritu no hablará de sí mismo, sino todo lo que está oyendo, y las declarará a ustedes, o las hará saber a las cosas que habrán de venir? ¿Ese Espíritu quién es? El Espíritu de Cristo. ¿Ese no es el Espíritu Santo? ¿Cristo lo que hablaba, lo hablaba de sí mismo? No, todo del Padre. Correcto. ¿Y el Espíritu que el Padre iba a enviar a la iglesia, iba a hablar de sí mismo o lo que oyere del Padre? Ahí dice que lo que oyere, pero muchos dicen que ese es el Espíritu Santo. Es lo que no entiendo. Ok, cuando Cristo dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿cómo era que vendría? ¿En espíritu? Pero vendría. Sí, dice que vendría. Correcto. En Juan, un capítulo hacia atrás, en el capítulo... No, 2 capítulos. El capítulo 14, versículo 23. Jesucristo dice que vendrán 2 a morar en nosotros. ¿Quiénes son esos 2? Sí, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiénes el Padre vendrán? Y Jesús. Correcto. ¿Y qué pasó con el Espíritu? El Espíritu Santo, no, pues ahí no lo menciona. ¿Pero no qué pasó con él? No está ahí, no lo veo que esté morando ahí. No. ¿Sabes por qué? Porque el problema lo tiene la gente. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Lo incluyen, lo separan como que es otra persona. Espíritu Santo es el sentir que Dios pone en ti. Dios lo pone. Porque Él te da
de Él, ese poder, ese sentir que Él quiere que tú tengas, lo pone en ti. No es otra persona. Por lo tanto, cuando mora alguien en ti, es el Padre y el Hijo que está morando en ti, a través de ese espíritu que Dios ha puesto en ti. Esa es la conexión que hay. Pero la gente cree que está hablando de otra persona. Ese es el problema, porque tienen, pues. Sí, sí, es que ahí dice que son, o sea, muchos dicen que ese es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, pero dicen que es una persona porque ese Espíritu Santo no hablará de sí mismo, sino de lo que oyere. Entonces lo hacen ver como si fuera un espíritu extra. Correcto. Muy bien. Entonces, ese es el espíritu de verdad es el Espíritu de Jesucristo. El espíritu de verdad es lo que el Padre ha dado a la iglesia. El espíritu es el sentir de la iglesia. Que todos estén en una armonía, en un sentir. Ese espíritu es el que da. Y cuando dice, no hablará de sí mismo, sino lo que oyere, está hablando de lo que sucederá dentro de la iglesia, no es de ellos mismos, sino que viene de Dios. Eso es lo que está diciendo. Todo lo que sucedería es que viene de Dios, no viene de otro lugar. No de sí mismo, sino de Dios. O sea, lo que oyere no se refiere a que lo está oyendo de... Correcto, pero si tú me vuelves a hacer esa pregunta, te puedo bajar de aquí, que te la contesté 3 veces. No es otra persona. Tú te basas en la palabra lo que oyere. Quiero que leas un versículo para mí. ¿Estás listo? Vamos al libro de Santiago y me lees un versículo donde dice que el salario clama. Vamos, Santiago 5, versículo 4. Odín, ¿me escuchaste? Santiago 5, versículo 4. Estaba hablando, tenía el micrófono apagado. Dice, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Ok, pare ahí. El salario. ¿Quién es el que clama? Es que dice el salario es el que clama. ¿El salario es una persona? ¿El salario es una persona que está clamándole, hablando o algo? No. ¿Qué es lo que está clamando entonces? ¿O qué significa? Porque se está personificando el salario como alguien. ¿O no? Sí, está apersonándose pues el salario. Y cuando él dice el espíritu, él os recordará todo lo que yo dije. ¿Está personificando al espíritu como alguien? Eso es. Sí, también está lo personifica como alguien. El problema es que Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, no dice cree en el Espíritu Santo. Nadie puede darme un versículo que diga, debemos de creer en el Espíritu. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Solo hay dos personas. O sea, quiero que entiendas, si lo está personificando como que es alguien, pero está hablando del trabajo de Dios en la iglesia, a eso se le llama el espíritu, a eso se le llama el sentir, a eso se le llama la comunión del espíritu. No es otra persona. Porque las personas siempre vienen porque dicen, pero dice que lo oye, dice que habla, claro, lo está personificando. Los trinitarios te dicen que el Espíritu Santo es llamado Dios porque en Hechos 5 dice, no habéis mentido a los hombres, sino al Espíritu de Dios. Y ellos asumen que cuando dicen, le has mentido al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es una persona separada al Padre. Porque está personificando. Eso es lo que está sucediendo. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿sabías, Odín? Eso de personificar al Espíritu ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿En qué parte, predicador, para leerlo? Isaías 63, por ejemplo. Podemos ir allá si quieres. Vamos. Isaías 63. Ajá. Versículo. Vamos a empezar en el versículo 10, por ejemplo. Dios mío, me declaro unitario, dice Coromoto. ¿Lo tiene? Isaías 63. Viene hablando la historia cuando Dios rescató a Israel de Egipto.
Y culmina en el verso 10, dice, pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. ¿Quién combatió contra ellos? ¿Quién fue el que los destruyó en el desierto? Jehová. Pero aquí habla personificando al Espíritu. Ya por eso los judíos eran trinitarios, porque aquí se personifica al Espíritu como alguien que se entristeció. Ya estaba aquí. Y no solo aquí. ¿Estás notando, Dean, lo que está sucediendo? El lenguaje del Nuevo Testamento es el mismo lenguaje del Antiguo Testamento, porque es palabra de Dios el Nuevo Testamento. Está en concordancia con todo esto. Aquí está personificando al Espíritu. Dice que lo entristecieron. La pregunta es, ¿a quién entristecieron? ¿A quién? Dice ahí, ¿A otra persona? ¿A la tercera persona de la Trinidad? ¿A la tercera persona de la Trinidad la entristecieron? No. Ahí dice a su Santo Espíritu. Creo que ha sido un pacatazo mejor. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Sí. No, pues ahí ya está contestado, predicador. Gracias. Fuego, Pablo. Predicador. Dígame, Jorge. Déjame hacerle una pregunta. Usted cuando estaba debatiendo al principio con uno de las personas que subió, usted mencionó, creo que un códice juanídico para decirles que no estaba, creo que Primera de Juan 5:7 no estaba en el texto. ¿Es así como se llama? Códice Esa se llama la coma juánica o la coma juanina. Se le llama la coma juanina porque es como una pausa que tiene el texto ahí. Está reconocido en las enciclopedias católicas que fue un agregado en el siglo XII, pero que ya ellos lo creían así, pero finalmente fue agregado en un manuscrito. Entonces cuando se copia el manuscrito, se copia como parte del texto y la Reina Valera lo toma de ahí. Pero en el texto mayoritario no está. No está. Entonces se llama la coma juánica el documento. En ese website está el documento que explica en qué año salió, todo lo que sucedió. Y no solo eso, predicador, ¿verdad? Sino que las versiones actuales ya no traen ese versículo o lo tienen ya corregido. Sí, las únicas que lo están poniendo son las Reina Valera porque quieren seguir con el engaño. Pero aún la Reina Valera, yo tengo una por aquí. Aquí está. Tengo la Reina Valera 2000, una nuevecita que la conservo. No tiene ya ese texto. Y la 2016 tampoco lo tiene. La 2021, creo, la Reina Valera 2020, 2021 no la tiene tampoco. Entonces, ya los propios productores de las Biblias se dieron cuenta que no pueden poner ese texto porque académicamente ya no tiene relevancia que lo pongan porque se ha comprobado una y otra vez que es espurio. Está claro. Está claro. Permítame hacerle una última pregunta. ¿Cómo entiende, o sea, dado que el Espíritu Santo no es una personificación o no es una persona, cómo usted entiende el pasaje de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Pudiera explicármelo un poquitico? Bueno, ahí mismo se contesta en el contexto cuando Jesucristo dice toda blasfemia será perdonada al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. En ese contexto usted tiene que fijar que la respuesta está ahí. Si quiere vamos ahí a Mateo capítulo 12. Vamos, Mateo capítulo 12. Jesucristo hace un milagro. Ajá. En el versículo 22 le traen un endemoniado, ciego y mudo. Endemoniado es el pronombre de la persona. Le trajeron un endemoniado. Ese endemoniado, el demonio que tenía era que era ciego y que era mudo. Ajá. Correcto. Y le sanó de manera que el mudo hablaba y veía. ¿Vio? Ajá. De manera, y el demonio no se lo sacó. Ups. Bueno, el demonio, ¿quién se rió ahí, pastor? ¿Usted o su papá? Soy yo. ¿Sí notó que facilito cuando la persona está con el interés de aprender? Está claro. Oh, gracias, Gustavo.
Entonces ellos le dijeron, en el versículo 24 le dicen, los fariseos dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ese es el contexto. Esa es la blasfemia que ellos cometieron. Decir que el trabajo de Dios lo había hecho un Dios pagano. Está claro. Ahora ya usted puede seguir leyendo. Toda blasfemia contra el Hijo del Hombre aún, contra el humano, contra el Jesús, el Hijo de Dios, sería perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu no. Entonces la gente lo toma en el cristianismo, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es ¡maldito Dios! No, no es eso. La blasfemia fue algo específico que sucedió ahí. Un pueblo idólatra, su liderazgo idólatra, que no conocieron la hora de que Dios los visitó, y Dios los visitó a través del Mesías. Un pueblo acostumbrado a la mentira y al engaño, a la usurería. No miró quién estaba frente a ellos. Y estos líderes le rechazaron. El judaísmo le rechazó, a pesar de que ellos leen la Torah. Le rechazaron y dijeron que Dios era Belcebú. Si usted se va a Mateo 10, en Mateo 10 Jesucristo los manda a predicar a todos los israelitas. No los manda a los gentiles. Pero les advierte algo, que sabe que los van a perseguir, les dijo. Y les dijo, si a vuestro padre lo llamaron Belcebú, ¿qué nos dará de vosotros? Está claro. En Mateo 10:25. Selvin, ya monetizar, hijo, porque te escucho muy contento. Sí, estoy contento con los diezmos que tú me trajiste, hipócrita. Baja ese hipócrita ahí. Ajá. Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Wow. O sea, ¿cuál era el padre de familia? Al padre. Porque Jesucristo le dijeron que él echaba demonios por Belcebú, pero él dijo que él echaba demonios porque el Padre hacía las obras en él. ¿Está notando el problema? Está claro, está claro. O sea, que la blasfemia contra el Espíritu Santo fue algo específico que está en el contexto, no lo que digan los pastores. Es algo específico. Está claro. Gracias, predicador. Ya con ese contexto yo sé que usted lo va a buscar y lo pone en orden. Seguro que sí. Déjeme decirle algo netamente gracioso. Mi papá le está escuchando y ya le está siguiendo su página. Y vamos a ver, a mí me ha llegado mucho, me ha servido mucho, me ha destapado mucho la ceguera. A punto que le tengo que ser honesto, hoy estaba conversando con mi hermano, que también es trinitario, y le dije, papo, ahora mismo no me hagas una pregunta de la Biblia porque me siento en cero. Me siento como un niño que voy aprendiendo de cero. Y quiero agradecerle porque la mayoría de las cosas que he visto literalmente me ha abierto mucho los ojos. Y era imposible que por mí mismo yo pudiera haber visto eso, sí. Imposible. Le agradezco la manera en que está enseñando. Y una vez más, aquí tienes un hermano, un amigo, un brazo, lo que necesites. Aquí estamos para tu servicio. Más importante, ya le dije, ¿verdad? Es que su nombre permanezca escrito. Amén. Todos tenemos una misión, yo creo, en este mundo que cumplir. Las madres tienen una misión, ser madres. Y las esposas, una misión de ser esposas. Los hermanos, una misión de ser hermanos. En este mundo, pero para todos, ya sea padre, madre, hijo, primo, abuelo, nieto, bisnieto, para todos hay una misión más importante. Y es, ¿de dónde vienes? Si sabes de dónde vienes, sabes para dónde vas. Eso. Y no veniste por accidente a este mundo. Nadie llegó por accidente. Y si sabes que no llegaste por accidente, tienes que entender de dónde vienes. Significa que alguien que te ama te hizo por un propósito, por una razón. Y ese alguien debe de estar por ahí esperando que cumplas con el propósito por el cual él te creó. Resulta que esta creación está sujeta también, dice, a escarnio,
Esta creación gime por el día de la restauración. ¿Por qué? Porque Dios la sujetó también a este escarnio por la culpa del pecado del hombre. Entonces, si la tierra gime en sí misma, paga los sufrimientos del hombre, cuanto más nosotros deberíamos de gemir por nuestra restauración. Y eso es lo que estamos haciendo, que la gente pueda entender que hay un camino. Y es el Mesías. ¿Quieres saber de él? Lee el Nuevo Testamento. A las personas les recomiendo. ¿Quieres saber de él? Lee el Nuevo Testamento. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted va a encontrarlo a él. Ahora, cuando usted lee el Nuevo Testamento, cada vez que usted choque con una Biblia, búsquese una buena Biblia, que tenga las concordancias, que usted cuando lee un texto, ese texto lo va a guiar a dónde fue citado en el Antiguo Testamento, y así va a empezar a conocer qué decía el Antiguo Testamento, qué sucedió acá, qué sucedió aquí, qué sucedió acá. ¿Quiere saber de Jesucristo? Yo le recomiendo que lea el Nuevo Testamento, pero también le recomiendo que lea el Antiguo Testamento. Conózcalo todo. Pero si quiere leer lo que Jesucristo dijo, lo que Dios le dio que hablase, tiene que leer el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la palabra de Dios también. No permita que le nieguen, que le mientan, ¿ok? Que le digan que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Porque esos falsos maestros yo los estoy exponiendo. Y voy a seguir. No tienen nada en mí, ellos no tienen nada contra mí personal, no me preocupo. Ellos me pueden hacer daño, yo sé que lo pueden hacer. Yo sé que lo pueden hacer. Pero yo sé que yo no estoy por agradarlos a ellos, estoy por agradar a Dios y a la verdad de la Escritura. El dolor de ellos es porque no me pueden contestar con Biblia. Amén, así mismo. No pueden. Con Biblia no. Por eso abren sus en vivos para despotricarme y hablar de mí y hablar de todos ustedes, que son unos lambiscones, que son unos desletrados, que por eso me oyen, porque ustedes no saben, que son evangélicos, que llevan y no se quedan aquí, porque como no hayan para dónde ir, pero tú que eres maestro, pruébame a mí que yo estoy equivocado. Escuché un testimonio hoy, predicador, de hermano Max, y comentaba él que pues comparte de la palabra, ¿verdad?, con sus compañeros de trabajo, que son compañeros, sabe que tiene un nuevo trabajo y comparte de la palabra, y dice que una persona no opinaba y solo escuchaba, y que en una de esas le dijo, todos los con los que tú hablan mucho de sí. Y lo que yo noto en ti, que tú, lo que el texto dice, en eso te enfocas, en lo que el texto dice, expones el texto y con eso basta. Y yo digo, y así debe de ser. Así debemos de ser también nosotros. Que el texto sea el que hable y es algo que también usted nos ha dicho, no le agreguen mucho a la explicación, no den una no le dé mucha vuelta, vamos al punto. Sí, el punto, el texto va a hablar por sí, y el que lo va a entender, lo va a entender. El que no quiere entenderlo, lo va a negar. Y ahí se ve cuando que la semilla cae en el campo y va a crecer. Dependiendo del campo, ¿verdad? Dependiendo del terreno. Y digo, pues, ojalá que así sea para todos nosotros. Que hablemos y que reconozcan pues que así lo dice la Biblia, y si así lo dice, ¿no? Francisco, ¿cómo estás? Francisco, ¿puede abrir su micrófono? Hola. Profesor, ¿cómo está? Profesor. Oh, sí, bueno, es que a mí me gusta. Bueno, lo veo mucho enseñar y en vez de decirle predicador, yo le digo profesor. Bueno, sí, eso está bien con usted. Bueno, no soy profesor, pero si usted me puede decir como usted pero no soy profesor. Pero adelante.
Sí, sí, bueno, yo he escuchado muchas veces su en vivo y me he detenido muchas veces a escucharlo. ah, y, y he visto, bueno, he escuchado mucho de usted que mucho lo critican porque le dice usted que que la gente solo sube para debatir, que usted está mal, que enseña lo incorrecto, pero la gente si se detiene a escucharlo, pues es porque algo necesita. Y yo entiendo que todos podemos aprender de todos. Yo aprendo de mucho de usted. Y, y a mí me gusta escuchar sus en vivos y a veces me detengo. Y, y pues yo me detuve hace un momento para eso de que decía para dónde nosotros, la gente no sabe. Eso es muy correcto, que lo que usted decía, que la gente a veces habla mucho porque no sabe de a dónde viene y no sabe qué está haciendo aquí y no sabe ni para dónde van. Y hay tanta gente que desconoce por qué motivo, razón está aquí en esta tierra. Y eso lo he aprendido hace unos meses atrás, que todos tenemos un propósito, que Dios nos ha enviado a esta tierra para que nosotros seamos útiles. Porque si en dado caso no estuviéramos acá, no hubiéramos ni siquiera nacido. Y entiendo eso, profesor, y me alegro que siga enseñando, y sin importar lo que digan. Y eso a usted no lo va a detener, porque mientras usted está enseñando, usted está haciendo lo que Dios quiere que haga, porque de otra manera no podemos hacer nada. Y pues gracias por subirme, gracias por darme la oportunidad de ser parte de esta plataforma. Y eso es todo lo que pues quería felicitarlo de lo que usted está haciendo. Muy bien. A mí casi no me gusta debatir y no soy de esas personas que debaten y se ponen a hablar, pero la gente sí le gusta escuchar, le gusta debatir. Hace tiempo yo vi una mujer que estaba debatiendo con usted, una católica por ahí. Sí, eso lo recuerdo, que usted le decía y ella ya no sabía ni para dónde agarrar. Y eran creo que dos, y era usted solo, pero hay que seguir predicando la verdad. Hace un momento el ministro que estaba antes decía que a veces nosotros leemos un texto y a veces la gente quiere que nosotros hagamos un análisis de cuántas cosas nosotros queremos que hagamos todo lo que la teología dice. Pero yo entiendo una cosa, que a veces podemos ser muy estudiosos y no manifestar lo que la Biblia dice que manifestemos, lo que Cristo dijo que manifestemos. Y eso es un problema. Bien. Sí. Y muchas pues gracias. Sí, vamos. Y pues yo seguiré escuchándolo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted por compartir con nosotros. Amén. A Él sea la gloria. Muy bien. Mis hermanos, me despido. No sé si quieren agregar algo, si Ignacio quiere cantar, como ustedes quieran, pero los minutos son de ustedes a partir de este momento. Yo me siento que ya me está entrando sueño. Les agradezco a todos. Paz. Para mí ha sido un gozo y una alegría haber compartido esta noche con ustedes. Y pues sigamos adelante en donde sea que usted se mueva, con quien usted se mueva, a la hora que usted se mueva. Por favor, siempre recuerde que hay que compartir con cualquier persona que usted se choque y tiene la oportunidad de hablarle, háblele de estas cosas, ¿ok? Siempre compartamos lo que dice la Escritura. Nosotros creemos en la unidad bíblica, que es el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, y ¿quién más? El Maestro, el Señor, Yeshua el Mesías,
o más conocido como Jesucristo. Eso debe ser nuestro deber. Ser unitarios bíblicos es tener la verdad y la tenemos y es irrefutable. Es irrefutable lo que hablamos. Usted ya lo comprobó, ya lo ha visto, ahí sigue, y seguimos compartiendo. Lo demás, no se preocupe, que las calumnias siempre van a venir, los ataques siempre van a venir de las personas que usted menos lo espera. Así que solo cuide su corazón de no contaminarlo. No permita que su corazón se contamine de afuera hacia adentro. Escuche, es de adentro para afuera que usted tiene que evitar que se enferme. De afuera para adentro usted va a escuchar lo que sea, pero es de adentro para afuera que usted debe preocupar. Porque, escuche, el árbol no se conoce por las piedras que le tiran. El árbol se conoce por el fruto que él produce. Escuche muy bien. La persona no se da a conocer por lo que los demás miran de afuera hacia adentro a usted. No, usted se va a dar a conocer por lo que usted produce de adentro para afuera. Eso. Cuide su corazón, es todo. No sé, mis hermanos, Odín, Ignacio y Net, o se durmieron también.